El pacto mosaico. Introducción. La fuente de los primeros tratos de Dios con Abraham fue su bondad y amabilidad infinitas, que Abraham y su familia debían ser la matriz de la bendición del mundo y recibir la oportunidad de vivir en Canaán. No fue el resultado de ninguna bondad o mérito en ellos, por el contrario, fue el resultado de la gracia y benevolente amabilidad abundantes de Dios. Israel tenía razones naturales y pactuales más que suficientes para servir a Dios y obedecerle por gratitud y agradecimiento. Pero su esclavitud y éxodo de Egipto proveyeron un contexto más aún enriquecedor para su obediencia. Primero, el contexto del pacto. A. La promesa de opresión y aflicción. En Génesis 15, 13 al 16, Dios había dado a conocer a Abraham que antes de recibir toda la herencia de la tierra de Canaán, pasarían 400 años y que estarían gran parte de ese tiempo en una tierra extranjera sirviendo a amos extranjeros. Ese es un periodo de tiempo considerable. Muchas iglesias hoy usan confesiones de fe de los siglos XVI y XVII. Esas confesiones de fe tienen aproximadamente 400 años. Ocurren muchos cambios en 400 años. Para un esclavo israelita que creció en Egipto, las historias de sus abuelos eran solo historias. Las únicas cosas que conocían eran la esclavitud y el esplendor del antiguo Egipto en su gloria económica, militar y religiosa. Los nombres de Jacob, Isaac y Abraham eran solo nombres. Fue en ese contexto que los israelitas clamaron al Dios que apenas conocían. Éxodo capítulo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios había prometido en Génesis 15 que el cautiverio de Israel finalizaría en 400 años. Éxodo 12, 40 al 41 lo reafirma. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. El tiempo se había terminado. B. La promesa de liberación y cumplimiento. El contexto del pacto mosaico es primeramente la esclavitud de Israel en Egipto. Además, Dios prometió que introduciría a los descendientes de Abraham en la herencia de Canaán, una promesa que aún no había sido cumplida. Por tanto, tenía que haber algún tipo de liberación para que la promesa tuviera lugar. Éxodo 3 del 13 al 17 da inicio a esta liberación. Dios apareció a Moisés en la zarza ardiente, diciéndole que fuera a hablarle al pueblo de parte de él. Moisés preguntó a Dios qué debía decirles a los israelitas, porque la relación de ellos con él estaba muy distanciada y las promesas eran muy antiguas. Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me he enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto, y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Dios mismo declaró ser el Dios de los padres de los israelitas. Ahora iba a cumplir sus promesas a Abraham. En Éxodo capítulo 6 versículos 1 al 5, Dios anunció que su liberación de Israel de Egipto estaba teniendo lugar por el pacto abrahámico. Respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron, y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, el contexto del pacto mosaico es el pacto abrahámico. Dios le había prometido a Abraham que todo esto ocurriría. Llegó a suceder y ahora Dios iba a liberar y a sacar a Israel de Egipto conforme a su palabra. Dios dio a conocer esto a Israel por medio de Moisés, declarando que el Dios de sus padres estaba a punto de cumplir el pacto que había jurado a sus padres. Ellos, al ser la descendencia de Abraham, tenían derecho a y titularidad de aquellas promesas, sin importar por cuánto tiempo había transcurrido desde que fue dada la promesa. La fidelidad de Dios para con Abraham, cabeza federal de ellos, fue la liberación que él hizo de esta generación. Con poder, fuerza y majestad increíbles, Dios redimió a su pueblo de Israel, dominó a la mayor potencia humana, los egipcios, y al mayor poder natural, el gran abismo. Y como dice el Salmo 77:20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés, de Aarón. Si la relación de Israel con Dios era mínima antes de estos acontecimientos, el éxodo impactó profundamente la mente israelita. Cargó allí Dios en sus brazos a Israel como redentor o esposo de ellos para llevarla a la seguridad, bendición y prosperidad del hogar, listo para colmarla de buenas dádivas. El resto del Antiguo Testamento está lleno de referencias y alusiones directas al Éxodo como uno de los sucesos más fundamentales en su historia. Este es el contexto del pacto mosaico. Y es importante porque el pacto mosaico es un desarrollo de la misma relación pactual que Dios había iniciado con Abraham y sus descendientes. La conexión con el pacto abrahámico es fuerte en la narración, fortaleciendo este vínculo, un vínculo que continuará. 2. Tipo de pacto. El pacto mosaico es un desarrollo del pacto abrahámico, en el cual Dios hizo promesas que cumplirían nacionalmente a los descendientes de Abraham, al mismo tiempo que a los descendientes tienen que guardar el pacto si quieren disfrutar de los beneficios y las bendiciones que Dios prometió. El mismo tipo de arreglo es establecido por medio del pacto mosaico. Dios declara las bendiciones que tiene la intención de derramar sobre Israel, pero para que los israelitas disfruten las bendiciones, tienen que guardar el pacto o la ley. A. Sus leyes. La naturaleza y función de las leyes del pacto hecho por medio de Moisés demuestran el tipo de pacto que es.
El pacto mosaico gira primariamente, pero no exclusivamente, alrededor de las leyes que Dios dio a Israel a través de Moisés. En Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 8, Israel ha llegado al Sinaí y Dios comenzó a dar la ley a Israel por medio de Moisés. El Señor llamó a Moisés desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Este pacto se basa en el compromiso de Dios de bendecir al pueblo de Abraham y en el compromiso del pueblo a obedecer las leyes de Dios. El contexto de la entrega de la ley es el Éxodo, las acciones de Dios, poderosas y llenas de gracia para liberar a Israel de Egipto. Sin embargo, a la amabilidad de Dios se le añade una demanda de lealtad. En lo que a ellos respecta, tienen que obedecer la voz de Dios y guardar su pacto para que sean su especial tesoro. El pueblo responde: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Israel tiene que obedecer la ley para seguir siendo un pueblo bendecido. Este es un arreglo idéntico al de Génesis 17, donde Dios hace un recuento de su amabilidad a Abraham antes de demandar obediencia con una amenaza de desheredación. Las personas con quienes se hace este pacto se alinean de forma idéntica con las de Génesis 17, es decir, con la descendencia de Abraham según la carne. En el capítulo siguiente, Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés. Estos comienzan con una reiteración de la liberación poderosa de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La demanda de lealtad que Dios hace se basa en lo que Él ha hecho por Israel. No obstante, Israel tiene que ser fiel para permanecer en las bendiciones del pacto. Después de que se le entregó la ley, la cual el pueblo ya había jurado guardar, Moisés bajó de la montaña para entregar la ley al pueblo. Este responde nuevamente allí en Éxodo capítulo 24, 3 al 8. La respuesta de ellos es una confirmación a modo de pacto, colocándose bajo sanción. Y dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz para el Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. El rociamiento de sangre es un juramento de lealtad y un voto de responsabilidad. Es la colocación de sanciones en la relación pactual.
así se haga con nosotros y aún se nos añada. Es la idea detrás de esto. Como habían jurado en Éxodo 19, así están jurando en Éxodo 24 de ser obedientes. Hebreos capítulo 9 versículos 18 al 23 nos dice que este ritual no solo producía sanciones, sino también santificación. La sangre era un rito de purificación, una forma de decir: ustedes son mi pueblo puro y precioso. Y esta idea está en armonía con las sanciones en cuanto a que tenemos que permanecer puros según los mandatos pactuales o sufrir las consecuencias. A pesar de su juramento de fidelidad, Israel demostró ser infiel poco después y pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro. Moisés quebró las primeras tablas de los 10 mandamientos, así que Dios le ordenó que hicieran otras 2. La forma en que Dios habló de la ley en Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 28, la segunda entrega de la ley, es importante. Entonces el Señor dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Las palabras del pacto son los 10 mandamientos. Por tanto, la ley, tanto moral como positiva, es el fundamento de ese pacto. Israel juró obediencia a la ley, de la cual Dios dijo que si Israel la guardaba, ellos serían su especial tesoro. Este es un pacto basado en la obediencia a la ley. Tiene un juramento de obediencia y sanciones dirigidas a quienes tienen que obedecer. Si Israel obedece la ley, disfrutarán los beneficios del pacto. B. Sus promesas. Las leyes del pacto son una extensa ampliación del mandato inicial de la circuncisión en el pacto abrahámico. Sin embargo, eran adecuadas para un pueblo a punto de asentarse en una tierra y de establecer un verdadero reino. Un clan de nómadas al que se le había impedido ocupar Canaán durante 400 años no necesitaba todas las regulaciones sociales impuestas por la ley mosaica. Se suponía que el éxodo de Israel condujera directamente a la tierra prometida, y fue solo la obediencia e incredulidad de ellos lo que los mantuvo lejos de esta. Por lo tanto, las promesas del pacto mosaico son simplemente el disfrute de lo que ya había sido declarado a Abraham. Si Israel guarda la ley, entonces disfrutarán lo que Dios con seguridad proveerá para ellos. El mandato de honrar a los padres está relacionado directamente con la larga vida en la tierra y, como se notó anteriormente, el éxodo que partió de Egipto tuvo lugar para que Dios pudiera cumplir su promesa a Abraham de introducir a sus descendientes en la tierra. Pero para disfrutar las promesas del pacto abrahámico, Israel tiene que obedecer no solamente el mandato de la circuncisión en el pacto abrahámico, sino también las leyes y los estatutos del pacto mosaico. Esto está demostrado claramente en Jeremías capítulo 11 versículos 2 al 5. Oíd las palabras de este pacto y decidlas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Les diréis: así dice el Señor, Dios de Israel: maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, para confirmar el juramento que juré a vuestros padres de darles una tierra que emana leche y miel, como lo es hoy. Puesto que el pacto abrahámico y el mosaico funcionan a la par, como dos pactos que gobiernan el reino de Israel, se entrelazan los principios corporativos e individuales. Dios proveerá las bendiciones prometidas al pueblo como nación corporativamente. Los que sean infieles serán cortados individualmente. Al menos 2 casos ilustran lo anterior. Cuando Aarón y muchos de los israelitas cometieron idolatría con el becerro de oro,
Muchos israelitas fueron matados individualmente por su infidelidad según el pacto, pero Moisés apeló a la promesa de Dios de preservar la nación en general según el pacto abrahámico como la base sobre la cual Dios no debía destruirlos por entero. Éxodo 32:13. Además, toda una generación de israelitas murió en el desierto por la desobediencia e incredulidad, pero Dios cumplió las promesas a la generación siguiente. Las promesas del pacto mosaico son nada más y nada menos que las del pacto abrahámico. Si Israel obedece el pacto mosaico, disfrutarán las bendiciones del pacto abrahámico. Dios le dijo a Israel que si prestaban atención a su voz, entonces serían su especial tesoro. Si no prestan atención a su voz, no disfrutarán de las promesas dadas a ellos por medios de Abraham. Las maldiciones del pacto hacen que este punto sea sumamente claro. C. Sus amenazas. En la ceremonia pactual de Israel fueron salpicados de sangre. Israel juró obediencia a la ley, reconociendo que su promesa estaba sancionada con una amenaza de muerte. La sangre del pacto fue rociada sobre ellos. Moisés dejó claro a los israelitas: si obedecían, serían bendecidos en la tierra; si desobedecían, serían maldecidos e incluso exiliados. La amenaza de maldiciones es pronunciada por Moisés a medida que Israel se aproxima a entrar en la tierra prometida después que la generación infiel murió en el desierto. En Deuteronomio, Dios renovó el pacto hecho en el Sinaí con la segunda generación. Las mismas promesas y amenazas son dirigidas a los descendientes porque siguen siendo la descendencia de Abraham, la cabeza federal por medio de la cual son heredadas esas bendiciones. Aunque una investigación minuciosa requeriría leer todo el libro de Deuteronomio, tienen que bastar los pasajes seleccionados para demostrar la función de las sanciones relacionadas con las leyes y promesas del pacto. Deuteronomio 6, 20 al 21, 24 al 25. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo: y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Cuando los hijos de los israelitas quieran saber lo que el pacto significa, lo que la ley es, los padres han de decirles que las bendiciones van acompañadas de obediencia. Deuteronomio capítulo 11 versículos 26 al 28 dice: He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy, y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 declara este principio de forma resumida: Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: Amén. De manera interesante, Dios le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 29, versículos 22 al 28, que ellos serían infieles, maldecidos y desterrados. Además, les dijo que cuando las maldiciones fueran derramadas sobre ellos, debían decirles a sus hijos que su propia desobediencia había sido la causa. Dice: de manera que cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros, y los extranjeros vengan de tierras lejanas, al ver las plagas de esta tierra y las enfermedades con la que habrá afligido Jehová, exclamarán: toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, que Jehová destruyó en su ira y su furor. Y todas las naciones dirán: ¿por qué trató Jehová a esta tierra así?
¿qué significa el ardor de esta enorme ira? Y se les responderá, porque abandonaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a otros dioses y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían, dioses que no les había asignado. Por eso la ira de Jehová ardió contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este rollo. Y con ira, furor y gran indignación Jehová los ha desarraigado de su propia tierra y los ha arrojado en tierra ajena, como hoy se ve. Ser infiel al pacto trae como resultado desheredación y maldición. Es así como es establecido de antemano y como debe ser explicado en retrospectiva. Concluiremos con un pasaje más. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20, que es un resumen del pacto. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El pacto mosaico, basado en las leyes, promesas y amenazas del pacto, era un pacto de obras para la vida en la tierra de Canaán. El resumen asevera que el hecho de que los israelitas disfruten la tierra jurada a sus padres depende de si guardan los mandamientos. En la medida en la que Israel obedezca la ley mosaica, disfrutarán las bendiciones garantizadas del pacto abrahámico. En la medida en que Israel desobedezca, experimentarán las maldiciones garantizadas del pacto. 3. La amabilidad del pacto. El pacto mosaico es un pacto de obediencia para la vida en la tierra de Canaán, pero no es el pacto de obras original hecho con Adán en el huerto del Edén. El pacto mosaico hace eco del pacto de Adán en el Edén y reaviva el pacto de obras en maneras claves, pero no es el mismo pacto. El lugar es diferente, las partes son diferentes, las promesas son diferentes y las leyes positivas son completamente diferentes. Sin embargo, las amenazas son muy diferentes. Las amenazas del pacto mosaico demuestran un aspecto de amabilidad de ese pacto. En el pacto de Adán, él fue amenazado con una condenación inmediata y completa si desobedecía. Era un arreglo de todo o nada que trataba con la justicia absoluta y perfecta. En el pacto mosaico, Dios hace demandas de obediencia y amenaza con maldiciones basadas en el desempeño de Israel. Pero hay muchas cosas acerca del pacto mosaico que lo hacen un pacto más amable que el pacto con Adán. A. El dominio absoluto de Dios. La amabilidad de Dios en el pacto mosaico es visible junto con su dominio absoluto. Los pactos proveen de la bondad y la amabilidad infinitas de Dios. Es el Señor soberano sobre cada cosa, el hacedor de todas ellas. Dada esa realidad fundamental, cualquier pacto que Dios haga con el hombre que ofrezca una recompensa por una obra, un arreglo de haz esto y te concederé aquello, es una acción amable y llena de gracia de parte de Dios. Él no estaba obligado a tratar con Israel de esta forma, empezando por Abraham. Que Dios pusiera ante Israel una vida bendecida en Canaán era una dádiva amable y llena de gracia de parte de Dios. Era una bendición.
y que Dios la hiciera asequible mediante la obediencia cívica es igual una demostración de gracia. La obediencia exigida era una que un incrédulo podía rendir. Los pactos crean una relación donde el hombre puede obrar para alcanzar una recompensa de parte de Dios. Según la propia designación de Dios, si Israel obedece, disfrutarán la vida en la tierra. Y ellos sabían que así era como funcionaba según el pacto, según la ley. Y eso debió haber hecho que fueran agradecidos y diligentes, no que se creyeran con todo y fueran perezosos. La amabilidad de los pactos es importante a la luz de la distinción entre el creador y la criatura, pero se acentúa cuando la criatura es un pecador. Dios no solo se debe a los pecadores bendición alguna, sino que tiene todo el derecho de ejecutar todo su juicio sobre ellos. Entonces, que Dios haga un pacto con el hombre después de la caída, un pacto de bendiciones y buenas promesas, es amabilidad, no solo a la luz de su dominio absoluto, sino también a la luz de la condición caída y pecaminosa del hombre como rebelde y enemigo de Dios. El pacto abrahámico no había cambiado la naturaleza de los hijos de Abraham o les había concedido un nuevo corazón. Sin embargo, Dios fue misericordioso y amable al ofrecerles vida bendecida en Canaán. B. Las promesas a Abraham. El pecado contra la gracia y la luz es extremadamente malvado. La idolatría de Israel con el becerro de oro hecho por Aarón es casi inconcebible a la luz de las cosas sorprendentes que Dios había hecho por Israel. Los sacó de Egipto con riquezas y seguridad, dividió el Mar Rojo, derrotó a los ejércitos egipcios y con esto Israel retribuyó la gracia de Dios, pero esto hay que contextualizarlo. Aunque es cierto que Israel ya había recibido la forma verbal de los 10 mandamientos y habían jurado obedecerlos, solo había transcurrido un rato en comparación con la cantidad de tiempo que Israel pasó en Egipto. La religión de Egipto era sumamente visible y centrada en los ídolos. Era antigua, hermosa, artística, creativa y tangible. Era poderosa. Las pirámides, tumbas, estatuas, esfinges, obeliscos y el resto de la cultura egipcia siguen deslumbrando e impresionándolo hoy. Israel estuvo sumergido en la gloria original de Egipto por generaciones. Entonces, no sorprende que Israel quebrantara el pacto solo días después de su juramento de guardarlo. Se puede sacar a Israel de Egipto, pero no se puede sacar a Egipto de Israel. La infidelidad de ellos no es menos excusable, pero ciertamente es mucho más explicable desde esa perspectiva. Israel fue infiel a Dios, cometieron idolatría, quebrantaron sus leyes y según el pacto no estaban exentos del castigo y fueron castigados. Los levitas mataron a los fornicarios. Moisés hizo que el pueblo bebiera el polvo del ídolo molido y fue enviada una plaga sobre el pueblo. En Éxodo capítulo 32 versículos 13 y 14, Moisés pidió a Dios misericordia basándose en las promesas del pacto abrahámico. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer daño que había dicho que haría a su pueblo. Moisés le estaba diciendo a Dios que si Israel era destruido ahora, las promesas a Abraham no serían cumplidas. Esto fue un medio que Dios usó para enseñar una lección a Israel. Era cierto que toda la vida de Israel, ellos no serían cortados completamente porque Dios les había hecho la promesa por medio de Abraham, promesa que tenía que ser cumplida, de lo contrario, Dios sería infiel. Entonces, la fidelidad de Dios a Abraham era una amable garantía de que Israel seguiría teniendo el estatus de nación bendecida. Además, como se notó en la sección sobre el pacto abrahámico, la Biblia registra con exactitud
el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Dios las cumplió en su totalidad según su palabra. Hay amabilidad en el pacto mosaico a la luz del dominio absoluto de Dios y de sus promesas a Abraham. No era un arreglo de todo o nada, en el que el día que ellos quebrantaran el pacto de seguro morirían. Dios cumplirá sus promesas a pesar de la infidelidad de Israel, y sí que las cumplió a pesar de la infidelidad de ellos. C. El sistema sacrificial. Los pecadores son terriblemente malos en obedecer los mandamientos de Dios y terriblemente buenos en desobedecerlos. El pacto abrahámico y el mosaico no hacían nada para cambiar la naturaleza de los israelitas. No les concedían un nuevo corazón, no proveían ayuda alguna para cumplir con las demandas del pacto. Como resultado, la desobediencia e infidelidad de Israel nos sorprenden, pero Dios proveyó el sistema sacrificial como una forma de perdonar los pecados de ellos. Levítico y Números parecen ser listas repetitivas de los detalles de las leyes positivas de Israel. Por más tedioso y trabajoso que pueda parecer al principio, es muy importante. Sin estas reglas de amabilidad en el sistema sacrificial, Israel habría sido exiliado mucho antes. Levítico 5, 14 al 19 servirá de ejemplo. Habló el Señor a Moisés diciendo: si alguno comete una falta y peca inadvertidamente de las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación en ciclos de plata, según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá a ello la quinta parte, y se lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por el carnero de la ofrenda con la culpa, y será perdonado. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor le ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo, y le será perdonado. Esa ofrenda por la culpa ciertamente era culpable delante del Señor. Había muchos tipos de ofrendas. Las ofrendas por el pecado y por la culpa, las cuales tenían las mismas leyes, son las más importantes. Si alguien pecaba involuntariamente o en algunos casos infringía la ley intencionalmente, podía hallar perdón y expiación por medio del sacrificio. El derramamiento de la sangre de otro pagaría la pena que ellos merecían. Esto lograba la expiación, la reconciliación de dos partes para que estén en paz de nuevo. Los sacrificios proveían reconciliación en la relación pactual. La ley condenaba al culpable y los sacrificios desviaban la culpa hacia la víctima expiatoria. Este sistema habría sido un esfuerzo diario, semanal, mensual y anual que le enseñaba a Israel repetidas veces acerca de su propia pecaminosidad y la amabilidad de Dios al traer expiación por medio del sacrificio. Una vez al año, el sumo sacerdote ofrecería un sacrificio en nombre del pueblo para limpiar toda la nación. Los detalles de este sacrificio son importantes. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas en estatuto perpetuo.
Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario, hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año. Tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. El sacerdote representaría a toda la nación en este acontecimiento. No era el pueblo haciendo expiación por sus propios pecados, sino el sacerdote designado del puro y santo templo de Dios, limpiando al pueblo. Los pecados de ellos serían quitados ante sus ojos, de forma bastante literal. Mientras el macho cabrío era enviado al desierto mediante este sacrificio, ellos sabrían que eran puros y justos otra vez ante la ley. Esto es amabilidad. Dios nunca cambió su norma de justicia. La ley nunca se volvió más indulgente, sino que los sacrificios daban cuentas del pecado de Israel y proveían una forma de expiación. Todo esto tenía la intención de ser una lección instructiva para Israel. Se suponía que el pueblo de Israel aprendiera que el perdón se obtiene mediante un sacrificio administrado por el sumo sacerdote. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos dice que este perdón no era eterno, sino terrenal. Era la purificación de la carne, la restauración para la vida en Canaán, que es precisamente el nivel sobre el cual operan los pactos abrahámico y mosaico. Esto significa que, aunque había un mensaje positivo de los sacrificios, también había un recordatorio de los pecados y una falta de purificación de la conciencia. Ellos tenían pureza y perdón externos, perdón en la corte de Canaán, pero no perdón en la corte de la conciencia, en la corte del cielo. El pacto mosaico demuestra la amabilidad y la gracia de Dios al proveer no solo una forma para que Israel trate con y corrija sus pecados contra la ley, sino también para enseñarles en esto acerca del verdadero perdón que se encuentra en un sacrificio celestial, administrado por un sumo sacerdote celestial en un templo celestial. La amabilidad del pacto es visible a la luz del dominio absoluto de Dios, de las promesas del pacto abrahámico y del sistema sacrificial. La historia de Israel es un registro público de la amabilidad de Dios. D. La historia de Israel. La historia de Israel relata todo lo planteado hasta aquí. Israel desobedeció como Dios dijo que lo harían. Dios perdonó los pecados de ellos cuando le adoraron y le ofrecieron sacrificios correctamente. Cumplió todas sus promesas a Abraham y trajo un linaje de reyes. Con el tiempo, Israel no adoró a Dios con pureza, sino que fue tras otros dioses. Él envió a sus profetas para advertirles que retornaran a la ley, que la obedecieran y ofrecieran una adoración pura. Pero cuando Israel fornicó y sirvió a otros dioses, Dios no tuvo en cuenta las ofrendas de ellos, no aceptó sus sacrificios. Ellos eran impuros y pecaminosos. Así que exilió a Israel, como lo había dicho. Sin embargo, fue misericordioso y bondadoso con Israel. Todo esto estaba predicho de antemano. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis, y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan,
volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Deuteronomio capítulo 4 versículos 25 al 31. Está claro en principio de desobediencia que conduce a las maldiciones, pero también lo está la promesa que Dios no olvidará el pacto que hizo con los padres, el pacto abrahámico. Dios no desheredaría completamente y finalmente a Israel en el exilio porque había una promesa aún no cumplida, incluso en el tiempo de la deportación. La bendición de las naciones, la simiente de la mujer, aún no había nacido. Dios preservó a Israel el tiempo suficiente para traer la simiente y aún así el Hijo de Dios ministró a Israel. Dios fue tan, pero tan amable con Israel como se ve en su historia, pero Israel fue totalmente infiel. Así Israel cuenta su propia historia en varios pasajes, uno de los cuales se encuentra en Nehemías 9, después de que los exiliados habían regresado con Esdras y estaban reconstruyendo Jerusalén. Israel había vuelto a casa y estaban tratando de enfrentar lo que había sucedido. Algunos versículos son suficientes. Nehemías capítulo 9, versículos 7 al 8, 13 y 29 al 33 dice: Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos nuevos. Los amonestaste para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de las tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Israel mismo manifiesta la amabilidad de Dios con él. Dios fue fiel a su nombre de principio a fin. Él es el Dios que guarda el pacto y la misericordia. La historia de Israel lo prueba. El pacto mosaico pudo haber sido edificado sobre leyes y obediencia, pero Dios fue extremadamente amable con Israel al hacer el pacto, proveer el sistema sacrificial y restaurar a Israel vez tras vez. 4. La función del pacto. Un reino es una esfera de soberanía concedida por Dios. Es dominio delegado. Dios concede una esfera de autoridad a alguien y lo hace mediante sus pactos. Los pactos gobiernan los reinos. El reino de la creación fue concedido a Adán en el pacto de obras. Es un reino maldecido debido al pecado de Adán. El pacto noémico gobierna al mismo reino. Este pacto abarca el mundo entero y se aplica a todos los hombres. La humanidad ha de ejercer dominio, ser fructífera y multiplicarse, promover familias e impedir el asesinato, etc. Pero en el pacto de Noé no lo hacen para crear o extender el Edén, es simplemente
la gracia común de Dios, preservando la humanidad para el propósito mayor de cumplir sus promesas de salvación. El pacto de obras y el pacto noémico establecen y gobiernan el reino de la creación. En el pacto abrahámico, Dios concedió un reino a Abraham, el reino de Israel. Dios dio a Abraham un espacio, Canaán. Le dio leyes y promesas en relación con ese espacio y prometió un linaje de reyes para gobernar sobre los descendientes de Abraham. El pacto mosaico, entregado por primera y segunda vez, fue dado a los israelitas, a los descendientes de Abraham, en el contexto de la entrada inminente a su herencia prometida. El reino abrahámico, el reino de Israel. El pacto mosaico es un gran desarrollo del reino de Israel. Funciona para gobernar el reino en su totalidad junto con el pacto abrahámico. A. El pacto gobierna al pueblo. La descendencia de Abraham va a entrar en la tierra y como pueblo de Dios que vive en su reino, hay reglas específicas por las cuales ellos han de vivir. El pacto mosaico gobierna al pueblo. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Moisés le dijo al pueblo que cuando entraran y vivieran en Canaán no debían añadir a ni quitar de la ley. Debían guardarla y obedecerla porque ésta los gobierna. Entre las leyes mediante las cuales Dios gobernó a Israel hay dos tipos básicos. Israel era gobernado por leyes morales y por leyes positivas. Como se trató anteriormente, las leyes morales trascienden la transcripción. Son conocidas por naturaleza, aunque suprimidas por la naturaleza caída. Dios entregó la ley moral a Israel, resumida en los 10 mandamientos. Además de las leyes morales, Dios dio a Israel leyes positivas. Las leyes positivas son leyes añadidas, es decir, leyes adicionales. No son moralmente correctas o incorrectas en y de sí mismas. La circuncisión, como construir el tabernáculo, qué animales sacrificar para cuáles pecados y qué alimentos podemos o no podemos comer, son leyes positivas. Fueron añadidas por Dios a las obligaciones pactuales de Israel. Cada pacto tiene sus propias leyes positivas que gobiernan al pueblo de ese pacto, como los árboles del Edén. La ley moral y las leyes positivas de Israel gobiernan al pueblo. Esa era su función. A menudo, las leyes positivas de Israel son divididas en dos grupos, la ley civil y la ley ceremonial. En ocasiones, la ley civil es llamada ley judicial, gobierna las vidas diarias y los asuntos del pueblo y cosas como de qué forma las personas han de ser castigadas y por cuáles crímenes. Trata con los asuntos cotidianos de la vida. La ley ceremonial se refiere al sacerdocio, al sistema sacrificial y a todo lo que tiene que ver con pureza o impureza. Todo esto quiere decir que el pacto mosaico, con sus leyes morales y positivas, gobierna el pueblo del reino de Israel. El pacto mosaico controla todo en el reino. B. El pacto gobierna el sacerdocio. Hay muchos ejemplos de la ley de Moisés regulando a los sacerdotes. La ley mosaica fue la que designó a la tribu de Leví para que fuera la tribu sacerdotal. El libro de Hebreos contrasta el sacerdocio de Jesús, que tiene su origen en la elección del Padre, con el sacerdocio de Aarón, que tiene su origen en una ley de descendencia corporal. La ley designaba a los sacerdotes estando ellos en su debilidad, pero Jesús es nombrado sacerdote para siempre. La ley controlaba el sacerdocio. Dos ejemplos serán suficientes para demostrarlo. En primer lugar,
Éxodo capítulo 40 versículos 12 al 16 describe la consagración inicial de Aarón y sus hijos, un patrón que no debía contradecirse. Ninguna otra tribu podía reclamar este derecho. Era un sacerdocio perpetuo a través de sus generaciones. En segundo lugar, Levítico 10 del 1 al 2 describe lo que sucedió cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú se desviaron de la ley de Dios con respecto a la obra sacerdotal. Fueron culpables de ofrecer fuego extraño que Dios nunca les mandó. Los sacerdotes no tenían derecho a autoridad alguna para hacer nada más allá de lo que Dios les había ordenado hacer. Ellos no podían infringir la ley o serían castigados. La ley mosaica funcionaba para crear el sacerdocio, controlarlo y corregirlo si era necesario. El pacto estableció y gobernó el sacerdocio, que era solo una parte de todo el reino. C. El pacto gobierna el reinado. Todos están bajo la autoridad de Dios, desde el pueblo hasta los sacerdotes y hasta los reyes. El dominio delegado por Dios nunca es entregado como si Dios renunciara a su soberanía. Los reyes de Israel estaban bajo la ley. En el pacto abrahámico se prometió un linaje de reyes para este reino, y en el pacto mosaico se estableció un conjunto de leyes para ellos. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20 lo describe. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni habrá que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que, cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esa ley y esos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El pacto mosaico controla o gobierna el reinado. El rey tiene que ser uno de sus hermanos, no un extranjero. Además, no puede acumular esposas o caballos como los reyes extranjeros. Tiene que escribir una copia de la ley, leerla, aprenderla y guardarla, para que él y el pueblo sean bendecidos en Canaán. El rey ha de guiar al pueblo a guardar la ley. Este pasaje volverá a aparecer cuando se analice el pacto davídico. Este es un fuerte contraste entre los reyes de la antigüedad y los de Israel. En otras naciones, el rey crea la ley, el rey es la ley. En Israel, el rey es creado por la ley y tiene que guardarla. Dios es rey en Israel y su ley controla el reinado. D. El pacto gobierna a los profetas. Dios establece y gobierna sus reinos mediante pactos. Israel, como reino nacional político y religioso, estaba regulado de arriba abajo por el pacto mosaico. Dios les dio instrucciones para identificar a los verdaderos profetas en Números 12:6. Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. En el contexto de ese pasaje, María y otros murmuraron que el Señor solamente hablaba con Moisés. La respuesta de Dios fue que los profetas son solo aquellos que Él designa.
No hay profetas autoproclamados. Dios controla el oficio de profeta. En Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5, Dios dio al pueblo reglas y principios para distinguir a un verdadero profeta de uno falso dentro del reino. Tal como los sacerdotes eran responsables ante las leyes de Dios de cumplir sus deberes apropiadamente, y así como lo eran los reyes, también los profetas eran responsables ante estas leyes. En esos versículos, la prueba básica de un profeta no es solo que lo que prediga se haga realidad, sino sus palabras se alinean y están en correspondencia con la ley de Dios. Los verdaderos profetas refuerzan y sostienen la ley de Dios. Los falsos se desvían de ella. Los profetas patrullan la palabra de Dios, el pacto. Recuerdan al pueblo sus compromisos y obligaciones y las maldiciones de Dios que amenazan a quienes sean infieles. Esto hace eco de Adán, quien fue también encargado de hacer cumplir la palabra de Dios en el huerto del Edén. Él no preservó la pureza de la palabra de Dios, la pureza de su ley. Adán permitió que Satanás cuestionara el mandato y la amenaza de Dios. Los profetas fueron enviados a Israel para reafirmar la ley de Dios al pueblo y llevarlos de vuelta a la obediencia y al arrepentimiento. Así que la ley controlaba la identidad y el mensaje de sus profetas. Quien no fuera designado o ungido para este oficio tenía que ser rechazado y ejecutado por quebrantar la ley de Dios. C. El pacto gobierna las bendiciones y maldiciones. Los incisos anteriores tratan de muchas formas con el gobierno del pueblo a medida que interactúan entre sí. La función principal del pacto es gobernar la relación de Israel no solo dentro de sí mismo, sino con Dios, el gran rey del reino. Si Israel obedece, será bendecido por Dios. Si desobedece, será maldecido por Dios, como quedó demostrado por las maldiciones mencionadas anteriormente. Esta verdad necesita ser reafirmada para enfatizar que el pacto gobernaba todo en el reino de Israel. La vida cotidiana y las interacciones de las personas, la estructura del reino de por sí y la relación de ellos con Dios. Esta realidad fue poderosamente inculcada en los israelitas justo antes que entraran en Canaán, cuando Dios les mandó que realizaran una interesante ceremonia, en la cual una parte de los levitas se puso de pie sobre un monte y otra parte sobre un monte enfrente. Un grupo declaró las maldiciones que caerían sobre el pueblo si desobedecían. El otro grupo declaró las bendiciones que caerían. Al presentar esta ceremonia registrada en Deuteronomio capítulo 27, versículos 9 al 10, Moisés y los levitas dicen: «Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que te ordenó hoy». Los versículos desde el 15 en adelante pronuncian las maldiciones seguidas de la respuesta del pueblo con un amén, a modo de reconocimiento y aprobación. La conclusión está en el versículo 26. «Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas», y dirá todo el pueblo: amén. Un capítulo después se registra lo contrario en Deuteronomio 28 del 1 al 2. «Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios». Lo que sigue es un conjunto puesto de bendiciones para el pueblo, proclamado por los sacerdotes. Un acontecimiento similar fue programado en el transcurso de la vida de Israel. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 9 al 13,
se le ordenó al pueblo de Israel que leyera la ley en la fiesta de los tabernáculos cada 7 años, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley, y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios mientras viváis en la tierra donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Moisés concluyó y resumió el pacto en Deuteronomio 32, del 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El resumen está claro. Si obedecen, serán bendecidos. Si desobedecen, serán maldecidos. La función del pacto es gobernar el reino. Conclusión. El pacto mosaico controla todo. Gobierna al pueblo con sus varios tipos de leyes, gobierna a los sacerdotes, reyes y profetas. Todos viven por la ley de Dios. Si lo hacen, serán bendecidos. Si no lo hacen, serán maldecidos. Así como Dios le había dicho a Abraham que él y sus descendientes tenían que guardar el pacto o serían cortados, también el pacto mosaico amplió la mismísima relación, controlando el disfrute de las mismísimas bendiciones. Si los hijos de Abraham obedecen la ley de Moisés, disfrutarán las bendiciones de Abraham. Si desobedecen, las perderán. El pacto abrahámico estableció el reino de Israel y presenta obligaciones básicas. El pacto mosaico amplió e implementó el gobierno pactual sobre el reino a medida que éste surgía y florecía en Canaán. Aunque esto será analizado después con mayor amplitud, el pacto mosaico hizo avanzar el misterio de Cristo en formas monumentales, principalmente en el sacerdocio y los sacrificios. La bendición para las naciones no solo surgirá dentro de Canaán y la descendencia circuncidada de Abraham, sino también dentro de ese conjunto de leyes y estatutos, dentro de este sistema de sacerdotes y sacrificios, de bendiciones y maldiciones. Hebreos 10:1 declara que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros. Su condición ensombrecida era su gran privilegio. En la promesa de un descendiente que bendecirá a todas las naciones, el cuerpo abrahámico colocó un cuerpo en el futuro, un cuerpo que proyecta una sombra hacia atrás. El pacto mosaico comenzó a trazar las líneas de la silueta del Salvador. Sin justicia no hay bendición, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, sin el sumo sacerdote no hay sacrificio. El pacto davídico enfocó este misterio tipológico en una persona muy específica.